Buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal de Cancha NBA. Un mes solamente por fin para que empiece la NBA de nuevo. Y bueno, como todos los años vamos a analizar a las 30 franquicias. Vamos a hacerlo en 6 episodios que iremos haciendo a lo largo de estas semanas hasta que empiece la NBA. Y hoy vamos a empezar por la conferencia y vamos a empezar por una división tremenda como es la división Atlántico. Vamos a hablar del proyecto de los Toronto Raptors, vamos a hablar de los Brooklyn Nets, vamos a hablar de los New York Knicks, vamos a hablar del proyecto de Filadelfia, que veremos también, evidentemente, cómo cambia con el tema Harden, aunque lo vamos a comentar con el invitado. Y, por supuesto, vamos a hablar de los Boston Celtics, que, bueno, siguen siendo uno de los grandes favoritos a llevarse el anillo. Así que nada, os voy a pedir como siempre que os podéis suscribir por aquí para seguir apoyando el proyecto en esta cuarta temporada ya del canal, del podcast, un poquito de cancha NBA, ¿no? Y bueno, como siempre y sin más dilación, vamos con el episodio de hoy. Buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA. Por fin ya nos metemos en el análisis, justo lo estaba comentando con el invitado de hoy que ahora voy a presentarle, que bueno, ya queda muy poquito, un mesecito prácticamente para el inicio de la NBA. Y como todos los años, pues toca repasar las distintas divisiones, vamos a hablar de todos los equipos. Hoy empezamos con una previa muy esperada, ¿no? De la división Atlántico, ¿no? Con equipazos auténticos que vamos a repasar. Y para ello tengo el enorme placer, como siempre, de contar con el bueno de Adri Mercader. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Pues lo primero de todo, darte las gracias por invitarme a tu programa, tío. Para mí siempre es un placer estar aquí, compartir un rato con gente que ama el baloncesto igual que yo. Y como tú bien has dicho, tenemos por delante un análisis de la División Atlántica, varias franquicias, sobre todo Filadelfia, que todavía no sabemos muy bien por dónde se va a mover, así que creo que hay mucho donde cortar y nada, de verdad que muchísimas gracias por invitarme, para mí siempre es un placer. Oye, y para el que no te conozca, porque bueno, ahora poco a poco os vas subiendo, estás bueno, en prácticamente todas las plataformas, análisis diario de la NBA, pero antes de empezar este análisis, para el que no te conozca, un poco quién es Adri Mercader y cómo empezó todo esto y cómo estás en el momento en el que estás, ¿no? Que ahora mismo pues, estás subiendo contenido diario, no sé, de lo mejorcito, ¿no? Que hay ahora mismo en España un poco para seguir el día a día de la NBA que, bueno, ya lo hablamos, ¿no? Pero es un día a día que te come, ¿no? Prácticamente. Ahora sí que es verdad que hay menos noticias, pero una vez que se inicia es complicado, ¿no? Seguir a los 30 equipos. Pues yo creo que estaré igual que tú, ahora mismo recargando un poco las pilas. Es verdad que, bueno, dejando un poco el tema de NBA al lado, vengo de trabajar de la Vuelta Ciclista a España, es decir, he estado un mes fuera de casa, viajando cada día, y la verdad es verdad que ha sido muy cansado, pero mentalmente he recargado pilas para hablar de baloncesto y vengo aquí con muchísimas ganas. Y nada, la verdad es que soy un periodista freelance que habla de NBA, como tú bien has dicho, en todas las redes sociales, tanto en YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, que ama el juego y que comenta absolutamente todo lo que pase en la mejor liga del mundo. Bueno, no está mal, no está mal. Oye, si quieres, bueno, luego cuando acabemos el episodio dejamos también un poquito tus redes, ¿no? Para el que quiera pues seguir esa actividad, ¿no? Diaria de la NBA. Pero bueno, ya sin más dilación vamos a empezar a lo que todos queremos, a este análisis. Es verdad que, como tú bien dices, pues, por ejemplo, equipos como Filadelfia, pues puede que cambie un poco, ¿no? Evidentemente, con el tema de Harden, veremos qué pasa, ¿no? Al final, pero bueno, el tiempo nos come, hay que empezar a analizar todos los equipos, que no son pocos. Y bueno, vamos a empezar por un equipo bueno, que también ha tenido bastantes como ideas, ¿no? De traspaso con sus jugadores, ha cambiado de entrenador. Evidentemente estamos hablando de los Toronto Raptors, ¿no? Nick Nurse ha abandonado la franquicia. Justamente hablaremos luego de él en Filadelfia, para dejar su hueco a Darko Rajakovic, ¿no? Que quizás para muchos es un gran desconocido porque no había debutado como head coach, no obstante, llevaba ya 10 años en la NBA como asistente, estuvo en Oklahoma, estuvo en Phoenix, estuvo en Memphis. Es un técnico bastante valorado. Yo a muchísima gente que he leído, ¿no? de los Toronto Raptors, la verdad que parece que encaja, ¿no? Bastante bien con esta reconstrucción que parece que quieren hacer, aunque veremos esta reconstrucción que queda, porque estos Raptors parece que quieren reconstruir, pero siempre se quedan ahí un poquito en el medio, ¿no? Porque tienen figuras como Anunoby, Siakam, ahora con el fichaje, ¿no? La incorporación de Dennis Roder. Entonces,
está ahí un poco en el medio. Entonces te voy a preguntar cuál es tu sensación, ¿no? De cara a este equipo. Ahora repasaremos los jugadores, pero antes de nada, ¿cuáles son tus sensaciones de cara a la temporada de estos Raptors? Pues mira, yo te tengo que ser totalmente sincero. Yo la verdad es que estoy un poco perdido en cuanto a lo que hace Toronto Raptors. Es verdad que, como tú bien comentas, estamos hablando de un equipo que supuestamente, desde que perdieron a Fred VanVleet de la agencia libre, no sabemos muy bien el rumbo que está tomando el equipo. Quiero empezar por el entrenador, Darko. Es verdad que tiene 44 años, que es novato, pero como tú bien has comentado, ha tenido experiencia como asistente en la NBA durante más de una década. Yo no soy muy afín a este tipo de experimentos. Es cierto que hay que darle el salto a esos asistentes que se lo merecen, pero creo que se ha metido Darko en un problema serio con Toronto Raptors porque creo que tiene bastantes papeletas el equipo de Canadá para que en mitad de la temporada, en el mes de febrero, en el mes de enero, donde sea, com- cambie completamente, haya un traspaso por Pascal Siakam, hay un traspaso incluso por Oji Anunoby, que creo que es Spidey, acaba contrato esta temporada, y creo que van a intentar conseguir algo por él, porque lo van a perder prácticamente gratis. La temporada pasada ya vimos cómo Toronto Raptors fue uno de los equipos más activos, es verdad que finalmente no hizo nada, pero fue uno de los equipos más activos a la hora de intentar traspasos en el deadline. Y bueno, este verano sí ha habido incorporaciones interesantes, sobre todo esa la de Dennis Rueder, que viene de ser MVP, que viene a ser de campeón con Alemania. Tenemos incorporaciones un poco más debajo del radar, como Garrett Temple. En el draft cogieron a Grady Dick. Es verdad que es un equipo un poco extraño. Yo no sé qué piensas tú. Es verdad que yo tengo un poco de duda a la hora de poner un techo y un suelo a este equipo, porque es verdad que si todos compiten y todos luchan por un objetivo común, creo que tienen nombres para hacer algo interesante. No digo, evidentemente, ni que vayan a luchar por el campeonato, ni que vayan a ser finalistas de conferencia, pero sí es cierto que un equipo formado con Schroeder o Joan Unobi, Pascal Siakam, jugadores como Jakob Poel, creo que sí tienen al menos ese crédito, ¿no? O esa confianza que le deberíamos dar de, oye, este equipo puede competir. Yo es un equipo que no sé ni por dónde cogerlo, la verdad. No sé qué opinas tú, Sí, pero yo estoy más o menos así. justo, Adri, sí. De hecho, justo lo que comentaba, ¿no? Al final sí que a lo mejor puedes apostar por un entrenador, aunque a mí en este caso pues me hubiese gustado, ¿no? Que hubiese llegado Jordi Fernández, obviamente, en vez de Darko, estado muy bien. Pero sí que es verdad que esta apuesta suele venir con reconstrucciones, ¿no? Entonces aquí es lo que tú comentabas, que se han quedado como en medio, parecía que sí, que van a hacer traspasos en un buen momento, por ejemplo, en el caso de Siakam, también Joan Novi tiene bastante mercado. Y se han quedado ahí como que, porque al final es lo que tú decías, ahora un quinteto titular formado por Schroeder, Anunoby, Scottie Barnes, no nos olvidemos de él, Pascal Claro. Siakam, Jakob Poeltl. Luego en el banquillo, pues bueno, tienes nombres como Gary Trent Jr., tienes a Grady Dick también, que tiene muy buena pinta, ¿no? Chris Boucher, Otto Porter, Ashiwa, o sea, tienes nombres importantes para competir, lo que tú dices, no para competir por el anillo, pero bueno, sí para ser un equipo, no sé, play-in alto quizás, para pelear incluso una primera ronda, ¿no? De Pero unos la playoffs. pregunta, Marcos, o sea, tú me has dicho todo el nombre y creo que estamos de acuerdo con que cuentan con 8, 9 Sí. jugadores muy perfectos, o sea, perfectamente hábiles para ser jugadores de rotación en cualquier franquicia NBA. Pero, ¿cuál es el objetivo? Porque creo que se encuentran en un limbo ahora mismo entre intentar a lo mejor un proyecto nuevo, que podrían hacerlo porque tienen a Scottie Barnes, que creo que es un jugador que no sé si sirve para ser jugador franquicia, pero que en su temporada rookie ganó el premio de rookie del año. Es verdad que en su segunda temporada se ha enfrentado a ese famoso World Rookie. Es verdad que ha sido en su segunda temporada. Hay jugadores que se chocan antes y se chocan después. Scottie Barnes la ha tocado en la segunda temporada y a lo mejor no hemos visto ese salto de progresión que esperábamos de él. Ahora sí, Marcos, creo que tienen potencial para intentar conseguir a una estrella en un hipotético traspaso. Por ejemplo, estos últimos días, que ya sé que hay pocas noticias y evidentemente cualquier rumor lo cogemos con pinzas, pero ha salido incluso que podrían llegar a intentar a conseguir a Damian Lillard. Algo parecido a lo que hicieron con Kawhi Leonard, que hay que recordar que Kawhi Leonard dejó claro que ni quería jugar en Toronto, ni quería vivir en Toronto Raptors y finalmente un año después ganaron el anillo de la NBA. Y también están en ese punto, en ese limbo de, oye, vamos a empezar una reconstrucción porque por Pascal Siakam podemos conseguir activos jóvenes interesantes para seguir rodeando bien a Scottie Barnes. Por OG Anunoby más de lo mismo. La temporada pasada se filtró que había franquicias que incluso llegaron a ofrecer
3 picks, incluso 4 picks de primera ronda del draft, que para reconstruir, evidentemente, es una auténtica ganga, un baúl. Sí, no, sin duda. A mí la sensación que me da es que les cuesta mucho, ¿no? Dar ese paso definitivo y empezar, porque es como una franquicia que siempre está ahí, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, el año pasado no compitieron en playoffs, perdieron en el play-in, pero es una franquicia que siempre está ahí, siempre quiere estar ahí. Salvando las distancias es como un Miami Heat, ¿no? Que siempre quiere competir. Sí. Entonces, yo no veo a Miami Heat haciendo esto, aunque evidentemente la situación no tiene nada que ver, ¿no? Pero por hacer un símil, ¿no? De competitividad. Pero yo creo que si quieren ir para arriba, encima nuevo entrenador, yo estoy como contigo, ¿no? Tema de febrero, creo que va a haber algún movimiento, empezará la temporada, verán cómo van las cosas. Pero bueno, ahora para mí, y ya pasamos al siguiente equipo, te voy a dar mi predicción. Yo creo que ahora mismo son un equipo de play-in, quizá play-in alto, ¿no? No sé, más o menos 7, 8 de posición, no sé cómo lo ves tú. Es todo esto, evidentemente, si mantienen este conjunto, ¿no? Si no, pues traspasan para conseguir picks ya para el año que viene. A ver, para terminar yo un poco con Toronto Raptor, hay que decir que el general manager, Ujiri, posiblemente estemos hablando del tío más difícil con el que sentarse en una mesa a negociar un hipotético traspaso de toda la NBA. No lo digo yo, lo dice la fama de que tiene en el mundo NBA, varios periodistas lo han dicho y lo han repetido. Y por dar una predicción, con Toronto Raptor, de verdad que pienso que pueden perfectamente quedar quintos. Imaginemos que Scottie Barnes la próxima temporada tiene ese salto que esperamos de él, que se coloca en unos 21 puntos, clave en defensa, incluso puede rebotear, sabemos que es un excelente pasador. Que OG Anunoby, ante la presión de intentar conseguir un muy buen contrato la próxima temporada, hace una de sus mejores temporadas. Pascal Siakam me parece un jugador muy infravalorado, creo que no se le da el crédito que deberíamos a la hora de valorar lo que hace dentro de la pista. Y un Dennis Schroeder que viene en su madurez absoluta. Como hemos comentado al principio, viene de ser MVP del Mundial, campeón con Alemania, acaba de cumplir 30 años. Y eso a mí me hace pensar que si las piezas encajan, podríamos ver a Toronto Raptor incluso quintos, sextos en la conferencia este. El suelo fuera de play-in, como la temporada pasada, que no consiguieron clasificarse, si no recuerdo mal, creo que estoy acertado. O sea, ¿Verdad? creo que, si no recuerdo mal, creo que perdieron en play-in, me Sí, es verdad, parece. verdad. Eso es, eso Perdieron el es. primer Perdieron partido el de play-in, el play-in, es primer verdad, que ya partido ha que fue, pasado unos sí, meses. sí, 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 sí. es verdad, Fue cierto. contra los Bulls, si no Sí, es recuerdo verdad, mal. con Con, el con famoso el grito famoso de la grito y tal. hija. Eso es, Vale, es eso es, verdad. eso Sí, es. sí, sí, me acabo de refrescar la Sí, memoria, es que sí, ya ha sí, pasado sí. unos cuantos meses. Sí, sí. Y bueno, Sí. décimo, noveno, undécimo, ese es el suelo que le doy, el techo quinto, que sí, que luego llegará a los playoffs de la NBA y si, bueno, si en el cuarto tienes un emparejamiento favorable, a lo mejor puedes tener algún tipo de opción, pero no le veo pasando más allá de una primera ronda de playoffs, cosa que me hace plantearme si el proyecto debería continuar o, como te he comentado antes, empezar desde cero, que no es desde cero porque ya tienes a Scottie Barnes y con eso ya puedes empezar a reconstruir un proyecto muy interesante que con todo lo que intentas sacar en los traspasos. Sí. Bueno, sin duda un equipo muy interesante, ¿no? Y al que vamos a tener que seguir, sobre todo por eso, ¿no? Por ver también el rumbo, ¿no? que toman, también nuevo entrenador, pues el pick también, ¿no? Dick me parece un jugador interesante y también pues ver la progresión de Scottie Barnes, pues yo creo que es un equipo muy interesante y que seguiremos. Pero bueno, vamos al siguiente equipo, que hay mucho de lo que hablar hoy. Y vamos a hablar de un equipo como los New York Knicks, que si bien la situación es diferente, ¿no? A la de los Raptors, porque es un equipo que viene ya de una segunda ronda, ¿no? De playoffs, es un equipo más contrastado, con varias, no diría superestrellas, pero sí, pues bueno, el caso de R.J. Barrett, que también pues viene de jugar bien, Julius Randle, ¿no? Que siempre está ahí, no sabemos muy bien. Sinceramente, yo soy partidario de buscar un traspaso, ¿no? Intentar, a mí no me parece que acabe de este proyecto tirar con lo que tiene. O sea, sí que es verdad que el año pasado lo hicieron muy bien, creo que era su techo, ¿no? O sea, yo creo que llegaron a su techo el año pasado, más de ahí era complicado, pero bueno, es un equipo con, yo creo, la gran estrella, ¿no? Jalen Brunson, ¿no? Aunque sí que es verdad que en el Mundial ha decepcionado un poquito, pero al final, pues bueno, es baloncesto FIBA, no tiene nada que ver, son normas completamente diferentes, la incógnita, ¿no? De Mitchell Robinson, tienes a Quickly, que es un jugador también súper explosivo desde el banquillo, han hecho una incorporación que yo creo que ha pasado bastante por debajo del radar, ¿no? Con Di Vincenzo, que a mí me parece muy, muy buena para
para este equipo. Y bueno, luego Tom Thibodeau sigue ahí, que también se ha especulado durante los últimos años, pues mucho, ¿no? Con lo bueno, no bueno que puede llegar a ser para sus jugadores, porque sabemos que es un especialista defensivo, pero sí que quizás en el aspecto ofensivo se puede quedar un poquito más corto. Entonces, aquí el proyecto, como decías, es muy diferente al de los Toronto Raptors, pero también tengo la sensación de que es un proyecto al que le falta algo, ¿no? Porque tiene muy buenos jugadores, es un equipo ya que más o menos la estructura pues viene jugando años juntos, pero a mí se me queda corto para ese pasito más, ¿no? Esa lucha quizás por llegar a unas finales, por ejemplo, de conferencia y, ¿por qué no? Pensar de cara a los siguientes años, pues volver a pisar, ¿no? Las finales de la NBA. Creo que, bueno, lo que has comentado tú, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es un proyecto que está apostando por la continuidad. Además, creo que están haciendo algo muy bien, que es rodear a su estrella, Jalen Branson, con ex compañeros de la Universidad de Villanova, Josh Hart, Dante DiVincenzo, incluso Ryan Arcidiacono, que firmó un contrato hace un par de semanas. Está bien tener contento a tu estrella, rodearlo de jugadores, porque al fin y al cabo no es solo contentarlo y decir, oye, te estamos dando todo lo que podemos, sino que son jugadores que aportan. Creo que la incorporación de Dante DiVincenzo ha pasado también mucho bajo el radar, buen contrato, creo que es un jugador que puede aportar mucho, creo que va a estar muy cómodo en el Madison Square Garden. Ya vimos la importancia que tuvo Josh Hart desde el primer momento en el que llegó en el traspaso, que fue un jugador clave en primera ronda contra Cleveland Cavaliers, también fue de lo mejorcito de New York Knicks. Y creo que Nueva York está haciendo algo muy bien, que no ha hecho en las temporadas anteriores, que es tener paciencia. Y ojo, tener paciencia en la ciudad de Nueva York, siendo los Knicks, jugando en el Madison, no es nada fácil. Y creo que voy a explicar bien lo de tener paciencia. Es verdad que concuerdo contigo en el sentido de que creo que a los Knicks le falta dar ese salto un poco definitivo para ya posicionarse como un contender absoluto. Porque sí, para muchos está a lo mejor entre los 12 mejores equipos de la NBA, saben que pueden competir, saben que pueden liártela en una ronda de 7 partidos, pero al final creo que, pensando razonadamente, nadie sabe, o sea, nadie piensa realmente que New York está para ganar un campeonato. Y aquí entro en lo que yo me refiero. Creo que están haciendo muy bien las cosas porque no se están precipitando y creo que pueden tener la opción muy seria, dada los jugadores que tienen, el plantel que tienen, los picks de primera ronda del draft, que si no me equivoco es uno de los equipos con más picks disponibles propios de toda la NBA, junto al Oklahoma City Thunder. Y creo que si esta temporada, que ojo, ya se empiezan a dar un poquito las cosas, está disponible una mega estrella. Voy a poner un ejemplo como Giannis, como Joel Embiid, como Zion Williamson, aunque no voy a meter a Zion Williamson en el nivel de los que acabo de comentar, está disponible. Oye, Nueva York tiene cosas. Nueva York puede llegar a Filadelfia, ofrecerle 5 picks, 2 swaps, Emmanuel Quigley, Julius Randle, Quentin Grimes, y oye, difícil superar esa oferta por Joel Embiid. Ojo, en caso de que este pida el traspaso. Y Joel Embiid creo que va a querer jugar en Nueva York. ¿Quién no quiere ser jugador de los Knicks? ¿Quién no quiere jugar en el Madison? ¿Quién no quiere ser una superestrella en la ciudad más importante del baloncesto norteamericano? Entonces, creo que en ese sentido Nueva York está haciendo muy bien las cosas. Creo que ha aprendido muy bien del pasado, sobre todo en no precipitarse, en no tomar malas decisiones, en no sobrepagar a los jugadores. Además de, evidentemente, contar con una plantilla muy competitiva. Sinceramente, a mí Manuel Quigley me parece un jugador muy, pero muy interesante. Luego la posición de pivot, aparte de Mitchell Robinson, tiene a Isaiah Hartenstein, que me parece un jugador también muy Total. infravalorado. Posiblemente, es verdad que ha sido titular en ciertas partes de la temporada, pero cuando era suplente a mí me parecía uno de los mejores suplentes disponibles en la posición de pivot de toda la NBA. Entonces ahí estoy también un poco expectante con lo que puede hacer Nueva York. Espero una buena temporada de ellos, espero que se clasifiquen para playoffs sin ningún tipo de problema, que bueno, podrían quedar séptimos y tener que sufrir en un partido en play-in, pero creo que igualmente aún así conseguiría la clasificación. Pero estoy expectante porque hay varias estrellas ahí en el radar que si no hacen una buena temporada sus franquicias, podrían decir, oye, me voy, pido el traspaso y quien va a estar mejor preparado en esa situación, uno de los que mejor va a tener la oferta para poder dar, va a ser los New York Knicks. Entonces, estoy expectante porque yo sigo la NBA desde 2011 y sí, disfruté muchísimo con esos Knicks de Carmelo Anthony, de Jason Kidd, de Amar'e Stoudemire, de J.R. Smith, pero nunca he visto a unos Knicks ganadores, ni siquiera llegar a las finales de la NBA.
Entonces creo que la NBA necesita que los Knicks vuelvan a ser grandes. Yo creo que todos hemos disfrutado muchísimo con la temporada que han hecho los New York Knicks, con un Jalen Brunson espectacular. Han sido uno de los equipos más vistos de la pasada temporada. Y la NBA también necesita que haya una estrella grande. Jalen Brunson sí, es un All-Star, es uno de los mejores jugadores de la pasada temporada, pero cuando yo hablo de jugadores grandes me refiero a ese top 7 que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? Un Giannis, un Joel Embiid, incluso un Damian Lillard, que, oye, se habla de Miami Heat, pero si New York Knicks quisiese, es verdad que no me atrae mucho la idea de juntar a Jalen Brunson con Damian Lillard. Si ellos quisiesen, podrían también juntar a Damian Lillard con Jalen Brunson. No sé qué opinas tú en ese sentido, pero creo que lo están haciendo todo muy bien, creo que hay que tener paciencia. No se llega a la cima de la noche a la mañana y hay que recordar dónde estaba Nueva York hace 5 años. Estaba en la absoluta nada, siendo un equipo meme, era el hazme-reír de la liga y ahora es un equipo muy respetado, un equipo muy competitivo que tiene muchas piezas interesantes y que puede hacer escabechinas en un mercado de traspasos como se ponga jugosa la cosa. Sí, justo. Por eso comentaba que me extrañaba un poco por lo que decías tú al principio, ¿no? Que Nueva York, si tengo que decir una afición, ¿no? Una franquicia en general que no suele tener paciencia, esa es Nueva York, ¿no? Porque al final es el Madison, lo que tú decías es yo creo el escenario, ¿no? Si pensamos en un pabellón, ¿no? de NBA, todo el mundo piensa en el Madison, ¿no? Es como el centro neurálgico de todo el mundo del baloncesto y de la NBA, ¿no? Entonces, sí que me extrañaba lo que estaban haciendo por esto que comentas, ¿no? También el caso de Tom Thibodeau, que sí que es verdad que ha hecho un fantástico trabajo. Al final le pesa a quien le pese, es lo que tú comentabas, cuando él llega, creo que esta va a ser, no sé si su cuarta temporada, si no me equivoco, cuarta temporada Cuarta, creo que sí. es, ya. Al final, cuando él llega, no tiene nada que ver el equipo que él se encuentra con el equipo que si se marchase ahora, él deja, ¿no? Es una estructura muy fija, jugadores que vienen jugando pues poco a poco durante todos los años, grandes incorporaciones, lo que comentabas tú ahora, ¿no? Este año fue Donte de Vincenzo, que no se habló nada prácticamente de esa incorporación y me parece increíble. Veremos el fit que tiene luego, pero también por el dinero que pagan, creo que es de lo mejor que han podido coger. También lo que tú comentabas antes, ¿no? La rotación en el pívot suplente de Hartenstein. Yo cuando fui y lo comenté en mi canal, a mí me pareció uno de los mejores fichajes que se hicieron en ese periodo, ¿no? O sea, porque al final, obviamente, no es una superestrella, no es un pívot que te vaya a meter 30 puntos como yo de lo Embiid, obviamente, pero es un pívot que como rotación suplente yo creo que puede aportar mucho. Sí que es verdad que el año pasado pues tuvo épocas de jugar mejor, épocas de jugar peor, sobre todo también en playoffs pues dejó un poquito más de dudas, pero también por el precio que pagas, tema de ahora mismo en la NBA por ese precio pivot suplentes, es difícil, ¿no? Encontrar algo mejor, ¿no? Y más teniendo en cuenta, Marcos, que Mitchell Robinson es un pivot que se suele Claro, cargar muchísimo de faltas. sí, Y lo que necesitaba Nueva York al menos era un jugador capaz, no ya de a lo mejor aportar lo mismo que puede aportar Mitchell Robinson, porque Isaiah Harden evidentemente es un poco más limitado en cuanto a defensa de que Mitchell Robinson, pero sí tener una base de decir, oye, Mitchell Robinson, primer cuarto, 3 faltas, no vamos a poder contar con él en casi todo el encuentro. Necesitamos un suplente que de verdad tenga esa confianza y que nos pueda aportar. Temporadas anteriores fue un Tab Gibson de 36 años, que oye, un jugador que admiro, que respeto, un jugador que se deja absolutamente todo en la cancha, pero que evidentemente te limitaba mucho. No sí. te daba ese rendimiento que a lo mejor podías esperar. Con Isaiah eso está más que suplido. Es cierto que lo que has comentado tú, no es un jugador que te vaya a elevar el suelo hasta tal punto de que vayas a ser campeón de la NBA, pero que con este tipo de movimientos y ese tipo de fichajes, poco a poco va subiendo escalones hasta tal punto que de repente un día dices, oye, estamos en el top 10 de mejores equipos de la NBA. Claro. Claro, y lo importante es eso, ¿no? Que año a año van avanzando, el proyecto Sí. avanza, se van haciendo mejor los jugadores, también va viendo mejor fit, ¿no? Porque ya llevan un par de temporadas juntos, vas añadiendo figuras, ¿no? Que no es estas reestructuraciones que de repente llegan todos y, claro, no han jugado nunca juntos, es muy complicado, tardas media temporada en crear, pues, automatismos entre ellos. Entonces yo creo que es un equipo muy sólido. Sí que espero también, como tú, este mega movimiento, ¿no? Para meter esta estrella que ya les haga dar ese pasito y colocarse quizás entre los 4 o 5 mejores, ¿no? Poder ya tener esa aspiración de final de conferencia, que ahora mismo veremos, ¿no? Cómo se da la temporada, pero creo que hay equipos mejores, creo que no están en ese top 4, hay que verlo porque al final son los playoffs, pero yo creo que no. Pero bueno, es un equipo que me gusta mucho lo que está haciendo, sí que es verdad que un poco incierto por el hecho de qué van a hacer, o sea,
es un poco raro, ¿no? Si fuera otra franquicia sería diferente, pero siendo los Knicks y siendo tan cortoplacistas, ¿no? Como siempre han sido, es algo que me sorprende, pero bueno, me sorprende para bien, ¿no? Como franquicia, porque es lo que tú comentas al final, ¿no? O sea, ojalá ver a unos Knicks, ya no te digo campeones, pero sí estando ahí luchando, ¿no? Por el campeonato, porque yo creo que de cara a la liga, de cara a los aficionados, que hay muchísimos aficionados aquí en España de los New York Knicks, creo que puede ser muy positivo también, por supuesto, para gente como nosotros, ¿no? Que seguimos la liga, creadores de contenido. Hay que darle crédito a Leon Rose, ¿eh? Creo Sí, que su llegada fue un poco turbia, no llegaba en el mejor momento a los Knicks, pero poco a poco ha ido tomando buenas sí, decisiones, ha ido ganándose a la afición de todo Nueva York y creo que lo ha hecho muy bien. Recordemos que cuando él llegó, Brooklyn firmó a Kevin Durant y a Kyrie Irving el sí. mismo día en la misma agencia libre cuando se rumoreaba que iba a tocar el pick número 1 a New York Knicks, que iba a ser Zion Williamson, que la agencia libre podría... O sea, lo que ha hecho Leon Rose estos últimos 4 o 5 años creo que es de un mérito brutal. Al final Brooklyn está donde está, oye, que es un muy buen equipo, ahora hablaremos de ello, pero los Knicks creo que han hecho muy bien las cosas. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que es un equipo muy estable, que justamente en contraposición con lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Porque ahora vamos a pasar a hablar de los Philadelphia 76ers, que aquí sí que, bueno, tienen un lío montado tremendo. Eso sí, tienen nuevo entrenador, Nick Nurse, que a mí es un entrenador que me gusta mucho. Creo que es un entrenador también para continuista del proyecto, pero claro, de repente te pasa el tema James Harden. Pide el traspaso, dice que nunca más va a volver a jugar para una franquicia en la que esté Daryl Morey, ¿no? Se rompe este matrimonio del que llevábamos muchísimos años hablando. Entonces, claro, aquí te queda todo en el aire, ¿no? Porque al final es un equipo que, oye, tienes muy buenos jugadores, ¿no? Como Therese Maxey, que sigue dando, yo creo que va a dar pasito adelante, ¿no? Y sobre todo si se va James Harden. También veremos lo que llega. Tienes a Tobias Harris, que es un jugador, bueno, hubo un vídeo viral de él hace unos meses, ¿no? Diciendo que cuántos aleros te daban lo que él hace. Al final, sí que es verdad que es un jugador que tiene muchos up and downs, ¿no? Que al final, o sea, hay partidos muy buenos, hay partidos que se esconde, y yo creo que el problema suyo es el contratazo, ¿no? Que tiene, que yo creo que no va acorde al tipo de jugador que es, porque al final es un muy buen jugador, ¿no? De baloncesto. Tienes a PJ Tucker, que bueno, ahí también el tema de la edad, pues pesa un poco, pero también es un jugador que, pues bueno, te puede dar cositas, ¿no? Luego, obviamente, tienes a Joel Embiid, ¿no? Que aquí el único problema es, pues, un poco el tema de las lesiones, cómo acabó también la temporada pasada, que fue también bastante criticado. Tienes a jugadores experimentados como Beverly, tienes a Cormac, tienes a Anthony Melton, pero creo que en niveles generales, y veremos lo que pasa con Harden, porque normalmente traspasar a Harden puede ser una buena idea, ¿no? Porque te llegan bastantes assets. Pero después de estas últimas temporadas, no sé yo la franquicia que se va a querer mojar en coger a James Harden, visto los problemas, ¿no? Que ha traído bueno, las últimas temporadas con todos los traspasos, todos un poco las lesiones, un poco de todo, ¿no? Ha tenido un mix, un batiburrillo, ¿no? De cosas negativas que nos han impedido ver pues un final de carrera un poquito, ¿no? Mejor de un jugadorazo, ¿no? Como fue el James Harden de los Rockets. Y luego, además de todo esto, creo que en cuanto al tema incorporaciones bajas, creo que han perdido a jugadores de rotación importantes, como George Niang, como Shake Milton, como McDaniels, y sus incorporaciones al final me dejan un poquito bastante frío, ¿no? Entonces yo ahora mismo es una franquicia que me cuesta muchísimo analizar, porque obviamente con o y sin James Harden, que no sabemos qué va a pasar, parece que va a salir, ¿no? Si sigue fiel a sus palabras, pero que cambia completamente todo el análisis, y también si sale me gustaría mucho ver quién apuesta por él y qué da a cambio, ¿no? Porque creo que es uno de los momentos de su peor valor, ¿no? Desde que llegó a la NBA prácticamente. Mira, Marco, yo tengo a Philadelphia 76ers, te lo digo ya, el último puesto en mi guía NBA. Yo voy a día por equipo, la comienzo mañana, y a Philadelphia lo he puesto el último equipo porque es que no tengo ni idea de cómo acabar todo este culebrón, porque yo a día de hoy no veo a ninguna franquicia llevándose a Harden. O sea, ¿qué equipo ahora mismo quiere al actual James Harden, que ha provocado tantos traspasos, tantos problemas internos en los últimos 2 años? Es que me cuesta muchísimo pensar en una franquicia y creo que él mismo ha acabado en su tumba. Porque, bueno, entiendo que aceptes tu player option de 35 millones y que, bueno, le des la posibilidad, porque aunque se hubiese marchado, Philadelphia no hubiese contado con ese espacio salarial para poder firmar alguna estrella, la posibilidad a los Sixers de, oye, yo me voy, pero os doy la posibilidad de que venga algo a cambio interesante para que sigáis compitiendo y seáis un equipo top. Claro,
todo esto se rompe cuando en China, creo que fue, en Sí, Shanghái, dice literalmente que Morey es un mentiroso, que no va a vestir nunca más una camiseta donde él sea el jefe. Ahí ya la reputación tanto del equipo como del jugador bajan drásticamente y ahí creo que Harden comete un error muy grave. Porque aquí hay dos cosas. Mira, yo entiendo que Harden es un jugador que ha ganado más de 250 millones de dólares en contratos, solo en NBA, no quiero hablar publicitariamente porque ya se va seguro más a más de 400 millones en Adidas y etcétera, etcétera. Y creo que, oye, tienes 34 años, vienes de hacer una muy buena temporada porque creo que ha sido, bueno, ha sido el máximo asistente de la temporada, casi 11 asistencias por partido, 22 puntos, 6 rebotes. O sea, si fueses agente libre, tendrías la opción de decir, oye, me voy a donde quiera y ahí sí que entra la posibilidad real de que te quieran la mitad de la NBA. Oye, que a lo mejor no te ofrecen un super contrato máximo como querías. Eso es otra cosa. Pero ahí vas a tener novias y no te va a faltar ningún tipo de oferta. Ahora James Harden está ante la situación que Harden no es un jugador, vamos a decir, lo que se cuide mucho físicamente, de no ir al training camp, de no empezar la pretemporada, de no empezar con ritmo, de no saber dónde jugar con 34 años. O sea, está ante una situación un poco peliaguda. Y hablando un poco de Filadelfia, yo estoy un poco desacuerdo contigo en el tema de las incorporaciones. Patrick Beverly creo que es un jugador bastante interesante. Creo que Kelly Oubre Jr., que firmó sí, hace 5 días. Mo Bamba, un muy buen suplente, si está sano, de Joel Embiid. Has mantenido a de Anthony Melton. Tienes a Tobias Harris, tienes a Tyrese Maxey, tienes a PG Tucker, tienes a Joel Embiid. Si Harden se hubiese quedado y viene Nick Nurse, este equipo de verdad que tiene muy buena pinta. Evidentemente ahora es lo que dices tú, este equipo hay que cogerlo con pinzas porque no sabemos ni por dónde analizarlo. Pero de verdad que entiendo que podrías tener mejores opciones, pero las incorporaciones que estaba haciendo Filadelfia a mí no sé por qué personalmente me gustaban, porque Patrick Beverly es a lo mejor un jugador muy parecido en cuanto a carácter de PG Tucker. Vimos a PG Tucker en algunas ocasiones, sobre todo en la serie, bueno, en las series de playoff, hablándole a Joel Embiid de venga, va, tú puedes, eres el MVP, eres el mejor. Oye, pues ya si tienes a Patrick Beverly detrás, a lo mejor finalmente Joel Embiid explota en playoff y vemos la mejor versión de su carrera. Entonces me da un poco de pena. Pero creo que ahora mismo Filadelfia tiene un problema muy gordo porque también está en juego la continuidad de Joel Embiid. Al final está rozando ya los 30. Joel Embiid ha jugado 0 finales de conferencia en 9 temporadas. Al final es un MVP que va a querer ganar y todo lo bueno se acaba. Y como esta temporada Filadelfia no haga un buen papel, podemos estar ante la situación de que Joel Embiid diga, oye, lo he intentado todo, petición de traspaso, sacadme de aquí porque es que confío en el proceso, pero bueno, hace un par de años el tema Ben Simmons, ahora me toca con James Harden, aquí no hay nada que hacer, ¿qué hago? Y luego tengo la mala suerte de que me lesiono en el momento más importante de la temporada. No sé, de verdad, Marcos, que yo a Filadelfia le doy vueltas y le doy vueltas y pienso, coño, nombre por nombre es que es un sí, equipazo, es pero un... luego no termina de arrancar. Y bueno, luego el problema de Tobias Harris, que no sé si entrando esta temporada sigue siendo el jugador mejor pagado de la plantilla. Solo sé que son 39 millones de contrato, que sí, que es un 4-3 capaz de tirar desde la línea de 3. Eso de defender, bueno, yo sinceramente lo dudo mucho, aunque él diga que sí en las declaraciones, lo dudo mucho. Un jugador que siempre te va a aportar esos 20, 18 puntos por partido, pero que a lo mejor si no estuviese él y estuviese otro tipo de jugador, le echaban de menos a Tobias Harris. O sea, no le voy a echar toda la culpa a él porque al final es una tercera, cuarta, incluso en algunas ocasiones quinta espada que cumple y que el único problema que tiene es el dinero, que evidentemente en todos en su posición diríamos, dame mi dinero que he firmado el contrato. No voy a decir, venga, me lo rebajo porque yo aquí soy Teresa de Calcuta. Sí, no, no, es el principal problema, ¿no? Que tiene un jugador como Tobias Harris. Al final, si Tobias Harris pues, tuviese un contrato de 20 millones, evidentemente cambia completamente. Y esto pasa, ¿no? En toda la NBA y siempre ha pasado, ¿no? Que se mide al jugador, como es normal también, por otro lado, por el salario, ¿no? Que cobra y le exiges un rendimiento. Entonces, él tiene un salario de superestrella de la NBA,
cuando realmente no lo es, ¿no? Es un muy buen jugador, te aporta muchísimo, pero claro, también te limita, ¿no? El espacio salarial que tienes pues para incorporar pues a mejores hombres. Luego, en cuanto a lo que comentaba, sí que es verdad que no recordaba la incorporación de Kelly Oubre Jr., no me acordaba, es verdad que fue hace nada, hace 3, 4 días, y sí que en este aspecto creo que puede ser muy interesante, ¿no? Creo que es un jugador que sí que ha tenido muchas subidas y bajadas. No es mítico jugador, o vamos, al menos a mí me parece súper confiable, ¿no? Que te vaya a aportar siempre lo mismo todos los partidos, pero creo que es un jugador que además por el precio que lo han firmado, Mínimo de veterano. claro, eso es un auténtico jugadorazo, ¿no? Lo Una que, ganga, a mí me lo que parece una incorpora ganga absoluta. es una absoluta ganga. Y luego sí que el tema Mobamba, a mí es un jugador que me gusta y no, ¿sabes? O sea, es como típico jugador que te despierta tanto, de repente juega un partido y dices, "Joder, qué jugadorazo", pero luego desaparece varios partidos. Entonces, no Sí. sé en qué nivel puede llegar a dar en Filadelfia. Obviamente, si da su mejor nivel, creo que estas dos incorporaciones son brutales. La incorporación de Beverly es, como tú dices, ¿no? Un caso también no es lo mismo, no tiene nada que ver como jugador, pero un caso PJ Tucker, ¿no? Que también a nivel emocional, a nivel elevar al equipo, creo que puede ser importante. Pero es que a mí, yo, por ejemplo, George Niang, creo que es un jugador tremendamente infravalorado. Creo que el año Sí. pasado lo hizo muy bien, en momentos muy calientes, además, incluso de playoffs. Entonces, a mí esa baja, la de McDaniels menos, pero también es un jugador que me parecía interesante. Shake Milton es un jugador también que era un poco de rachas, ¿no? Pero que también podía aportar bastante. Entonces, no sé, ahora sí que quizás, que no recordaba bien con el tema de Kelly Oubre Jr., sí que veo que pueden haber hecho un buen mercado, un poco under the radar, porque no se han llegado a mover, que bueno, veremos ahora con James Harden, pero es que yo creo que todo va a depender, ¿no? De que eso que pase por James Harden. Si James Harden se queda, es una de las mejores plantillas, Sí. sin duda, de la NBA, y además ahora con un entrenador contrastado, que yo creo que se le han dado de mi gusto demasiados palos a Doc Rivers, pero sí que es verdad que tenía ese San Benito, ¿no? Que le impedía dar ese pasito. Yo creo que era algo ya casi mental, ¿no? En plan, que Sí. le impedía dar. Entonces, creo que había que romper por algún lado. Y Nick Nurse, como entrenador, creo que es de lo mejor que puedes coger ahora mismo en la NBA. Entonces, si se quedase Harden, es un proyecto con muy, muy buena pinta. A mí Nick Nurse me parece uno de los mejores entrenadores de la NBA. Fue campeón. Creo que ha hecho maravillas después, porque hay que recordar que cuando Toronto... Bueno, y se me ha olvidado otra incorporación más, Danny Green. Danny Green, es verdad, cierto. Hay que ver cómo ¿Cómo viene. Es está? verdad que Sí. es un jugador un poco ya que con la lesión que Sí. tuvo... No voy a Para, decir te- semi-retirado, pero para bueno. tenerlo en la esquinita para tirar unos Sí, triples, tal cual. Y no si está nada vemos mal. que coge ritmo, que está bien físicamente, oye, te puede aportar esos 8 o 10 minutos en Sí, temporada regular fácilmente, además de ser una voz sí. fuerte dentro del vestuario. Y no lo sé, si es que, de verdad, tú ahora mismo me dices en qué equipo puede acabar James Harden y es que no me sale ningún equipo. Es Sí, que no tengo ningún equipo en la mente. claro. Cuando se rumoreaba Los Ángeles Clippers, es que a mí ni me encajaba. En Nada, plan, nada. creo que era lo último que necesitaban los Clippers es meter a James Harden con Kawhi Leonard, con Paul George y con un Westbrook que ha encajado muy bien en el equipo Sí, angelino. sí. Lo último que yo esperaba es que Harden jugase a Los Ángeles Clippers. Al final el tiempo me ha dado la razón. Parece que Los Ángeles Clippers han jugado un poco al despiste en cuanto al tema James Harden. Han sido ellos los que se han retirado de la oferta y Ujú. comenté con Anthony Damiel hace poco que me dijo que bueno, prácticamente los Clippers lo tenían en la mano, que si ellos querían podrían haber hecho el traspaso, pero es que no lo sé, no sé qué va a pasar. Incluso durante estas últimas semanas estoy pensando incluso en la posibilidad, aunque me parece muy difícil, me parece súper complicado de que se ha cortado. Es verdad que tiene un contrato Sí, súper grande, que es James Harden, que al final, si por ejemplo lo ofreces a Chicago, puedes conseguir a Zach LaVine, no sé, por ponerte un ejemplo, claro. ¿vale? Que Chicago es verdad que es un equipo que, oye, pues mira, sí me puede llegar a encajar James Harden, porque bueno, al final no tienen un base, James Harden a lo mejor podría hacer esa función, pero es que Nada, no lo ni sé. aún así, sí, es Con muy pinzas. complicado. Sí, sí, sin duda. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí porque al final yo creo que no, hacer ahora una predicción, yo creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque al final, como todo parece, ¿no? Que va a acabar fuera, pues va a cambiar completamente lo que consigan, ¿no? Con su salida. Entonces, vamos a pasar ya al siguiente equipo. Está siendo divertido porque son proyectos muy diferentes, ¿no? Sí, 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 En sí, diferentes sí. estados y cada uno Sí. tiene sus cositas. Entonces, vamos a ir con otro proyecto también interesante, que también creo que tiene, bueno, jugadores jóvenes, bueno, son los Brooklyn Nets, ¿no? Tienen un entrenador al que quieren estar dando continuidad, ¿no? Después de la marcha de Steve Nash. Tienen jugadores un poquito pues, más veteranos, ¿no? Como Spencer Dinwiddie, pero luego tienes un núcleo
joven, o sea, no jovencísimo, pero sí jovencito, ¿no? Con Michael Bridges, Cam Johnson, luego tienes ahí jugadores interesantes como Dorian Finney-Smith, tienes a Claxton, luego la incógnita Ben Simmons, ahora hablaremos de él, ¿no? Cam Thomas, Dennis Smith Jr., Lonnie Walker, o sea, tienes jugadores para tener un equipo compacto, sólido. Creo que tienes un entrenador al que, pues bueno, parece que ha aterrizado bien dentro de la franquicia. El año pasado llega o los lleva a playoffs, sí que es verdad que caen 4-0, pero bueno, creo que formó un conjunto. Pero bueno, aquí se ha hablado mucho también de, además tienes pues todas esas primeras rondas, ¿no? Del traspaso de Kevin Durant a Phoenix. Entonces se ha hablado mucho de intentar también ir a por una estrella, ¿no? También ha sonado en algún momento Damian Lillard, sonará yo creo que de cara a otras temporadas, ¿no? Pues otro tipo de jugadores, ¿no? También superestrellas, porque es un equipo que a mí particularmente me gusta mucho, porque creo que es un equipo también divertido de ver, creo que ver a Michael Bridges, ¿no? En esta nueva función de estrella dentro de la franquicia, pues creo que es muy interesante, pero creo que es un equipo que también puede dar esa campanada, ¿no? De intentar algún traspaso, a lo mejor no este año, o sí, en febrero, o si no, ya de cara al año que viene, ¿no? A la temporada siguiente. Pero es un equipo que a mí me gusta, ¿no? Yo creo que la gran incógnita, evidentemente, es el tema Ben Simmons, que también han salido declaraciones los últimos días de que parece que quiere jugar de point guard. Veremos cómo va esto, ¿no? Porque al final yo creo que a lo mejor le necesitan más en otras funciones, ¿no? Aunque evidentemente, pues es complicado, ¿no? Hablar de él porque llevamos varios años ya sin ver al mejor Ben Simmons. Pero es que te pones imágenes del mejor Ben Simmons y era increíble, ¿no? Cómo subía la pelota, las asistencias que hacía, la confianza, ¿no? Que al final es donde radica, ¿no? Todo este jugador, ¿no? La confianza, ya no en su tiro, sino en su juego, ¿no? En general. Entonces es un equipo que a mí me gusta mucho, creo que tiene muy buenas piezas, incluso piezas y picks, sobre todo para intentar un traspaso por una estrella y dar ese saltito que le falta para poder ser competitivos en playoffs, pero es un equipo divertido y que creo que también pues, va a tener mucho que decir aquí el tema Ben Simmons. Lo primero, si juega, y lo segundo, dónde juega, ¿no? Adri, ¿cómo los ves tú a los Brooklyn Nets? A mí, Brooklyn, estoy contigo, Marco. A mí es un equipo que me parece que hizo un buen papel la temporada pasada, teniendo en cuenta todo lo que ocurrió. Creo que es un equipo divertido, que es un equipo que siempre va a dar la cara, que no podemos exigirle tampoco mucho, pero oye, es un equipo muy, muy, muy competitivo. Es verdad que este verano, pues no se han movido mucho, incorporaciones como por ejemplo la de Lonnie Walker, que me parece un muy buen fichaje. Me parece también Dennis Smith Jr., que bueno, está ahí. Viene de hacer una temporada un poco con Charlotte, recuperando su hueco dentro de la NBA y manteniendo el bloque con Spencer Dinwiddie, con Michael Bridges, con Cameron Johnson, con Nick Claxton. Al final es un equipo que yo mmm, tengo la duda de si realmente merecería la pena meterte otra vez en un fregado de dar tantas rondas por un jugador X, llamémoslo Damian Lillard, que se ha rumoreado bastante de 33 años, que al final no sé si Lillard es el jugador o es un jugador que te elevaría al final a competir por el anillo de la NBA, aunque llegue Damian Lillard y en el mejor de los casos Brooklyn perdiese, no sé, a Royce O'Neal, Finney Smith, Cam Thomas, no sería un equipo que creo que compitiese por el anillo de la NBA. Así que yo creo que la mejor opción posible es seguir. Vamos a ver cómo termina, o sea, cómo empieza esta temporada. Creo que, en mi opinión, le deberían dar un poquito más de papel de importancia, sobre todo de regularidad, porque es verdad que ha tenido momentos importantes la pasada temporada y estoy hablando de Cam Thomas, es un jugador que a mí personalmente me gusta muchísimo. Es cierto que en ataque es una auténtica bestia, en defensa sufre muchísimo, de ahí su irregularidad, es un jugador que te da mucho, pero también te quita mucho. Y es verdad que es un jugador que me gustaría verlo más en pista. En cuanto al tema de Ben Simmons, yo no sé qué me pasa con él, yo la verdad es que tengo confianza plena con él. Sigo pensando que en su peor temporada en toda la NBA ha sido capaz de promediar 7 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias, que es verdad que está muy lejos, pero se ha quedado cerca de promediar un triple doble. Y es lo que dices tú, ves highlight del mejor Ben Simmons en Filadelfia y es que ahora parece una locura, pero en ese momento se le comparaba con LeBron James, o sea, decían que iba a ser el próximo LeBron James. Es verdad que hemos visto una involución en el jugador, no ha mejorado desde media distancia, no ha mejorado desde el triple, ha perdido confianza, las lesiones, pero yo confío en él, no voy a echarle la cruz, confío en él, creo que la temporada pasada dejó algunos destellos interesantes hasta que volvieron a sacarlo de la rotación. Y creo realmente de verdad que puede tener todavía una última palabra dentro de la NBA. Me gusta muchísimo el entrenador, James Baum, que creo que lo hizo muy bien desde que Steve Nash fue destituido.
no lo ha tenido nada fácil, ha tenido que lidiar con muchísimos problemas extradeportivos, ha tenido que lidiar con muchísimo ego dentro del vestuario y al final se ha quedado una plantilla muy interesante, una plantilla muy joven. Creo que hay nombres en la palestra que creo que van a salir sí o sí la próxima temporada, que pueden ser perfectamente Dorian Finney-Smith y Royce O'Neal, que son jugadores muy interesantes, pero al tener tantos jugadores de características similares, no pueden aportar el 100% de lo que podrían aportar en otras franquicias y además creo que son jugadores que fácilmente, si tienen una buena temporada, podría sacar algo interesante. Un jugador joven, incluso si hacen una muy buena temporada, un pick de primera ronda del draft. No lo sé. Brooklyn es verdad que es un equipo que está en medio de la nada. Me gusta el equipo que tiene. Creo que pueden hacernos divertirnos en ciertas ocasiones de la temporada, pero no hay que esperar mucho de ellos. Pero si tu equipo se enfrenta a ellos, cuidado porque es un equipo que va a competir. Sí, bueno, es lo que tú comentabas, ¿no? El tema Ben Simmons va a ser clave, porque Ben Simmons, a ver, yo también no estoy tan confiante como tú, ¿no? Pero sí que soy un poco optimista. Siempre suelo, ¿no? O quiero ser optimista. También con el tema de Zion, me gusta ser optimista porque al final lo que queremos es ver a los mejores Yo con jugadores Sion menos, ¿eh? jugando a su... Bueno, hombre, es que Zion es complicado, es otro Porque, caso aparte, o sea, pero... no voy a decirlo rápido porque es que ya que has sacado el tema Zion. A mí con Zion tengo un dilema porque es que es un jugador que pienso que creo que tiene el poder del jugador un poco elevado y se le ha subido un poco a la cabeza. Eso de que no quiere jugar en New Orleans cuando llevas 2 años en la NBA, tres. Oye, demuestra primero lo que vales y luego ya cuando lleves 7, 8 temporadas en la NBA dices, bueno, cambiando de tema, seguimos hablando de No, pero Brooklyn. era un poco por hablar, ¿no? De estos jugadores, ¿no? Que hemos visto su prime, el de Zion muy cortito, ¿no? Pero hemos visto lo que pueden hacer. Entonces yo siempre suelo, pues, tener confianza, ¿no? O quiero, me obligo, ¿no? A tener Sí. confianza un poquito porque quiero ver a esos mejores jugadores. Entonces yo creo que aquí el techo de Brooklyn, si Ben Simmons, no te digo al mejor nivel, pero a un buen nivel, vuelve, creo que se eleva, ¿no? Pero sí que es verdad que es un proyecto que a mí también me gusta, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Porque están en otro paso, ¿no? Pero me recuerda ligeramente al de los New York Knicks, ¿no? Un poquito, vamos a ir paso a pasito, vamos a ir construyendo, Sí. tenemos gente que defiende, tenemos una estrella que es Michael Bridges, no es una superestrella Michael Bridges, pero bueno, es una estrella que el año pasado lo hizo muy, muy bien, también es uno de los mejores defensores exteriores de la NBA, entonces es un equipo muy compensado. Para mí, estoy contigo con un buen entrenador, al que lo ha hecho muy bien en donde ha estado, se le está dando continuidad, no se trata de fichar una estrella, como en el caso de Steve Nash, ¿no? Que pasó, y es un equipo que me gusta. Tengo muchas ganas de ver el tema Ben Simmons. Creo que ahí sí que puede elevar su nivel e incluso llevarlos a competir ahí en playoffs. No, evidentemente, pues por llegar a las últimas fases, pero a lo mejor sí por una primera ronda, ¿no? Como el año pasado. Y veremos también, muy interesante lo que comentabas, movimientos que puedan hacer con Dorian Finney-Smith, ¿no? Royce O'Neal, creo que son jugadores interesantes. Ya sacaron a Seth Curry y a Joe Harris, que eran jugadores un poco como que no. Son jugadores interesantes para otras franquicias, ¿no? Pero no iban de la mano con el proyecto, ¿no? Lo que pasa siempre, que un proyecto joven, pues a lo mejor no encajan esos jugadores y esos jugadores, por ejemplo, ahora en el caso de Curry, ¿no? En Dallas, pues a lo mejor puede hacerlo mucho mejor, ¿no? Porque encaja más en el rol, ¿no? Que quieren que tenga. Pero bueno, yo los voy a situar más o menos ahí, yo creo que zona play-in, ¿no? Yo creo que van a estar ahí luchando y bueno, con suerte y si vuelve mejor Ben Simmons, pues quizás pues entrar en esos playoffs, ¿no? De la NBA. Sí, yo estoy igual que tú. A lo mejor en el mejor de los casos, en una temporada espectacular, un cuarto puesto en la conferencia este, más que meritorio, creo que podría darse, creo que es algo factible. Y Suelo no los veo fuera de play-in, ¿eh? Es que No. creo que es un equipo que va a ser muy regular, que va a ser un equipo muy competitivo y de verdad que me cuesta verlos más abajo del noveno, Sí. octavo. Sí, a ver, es un equipo muy sólido. Yo creo que Sí, sólido es la palabra, ¿no? Porque al sí, final está muy sólido. compensado, tanto ataque como defensa, buen entrenador, buenos jugadores. También tienen algún veterano también, como Dinwiddie, ¿no? Que no es su mejor nivel, evidentemente, no está en su mejor nivel, pero sí que a nivel de veteranía, pues puede ayudar. Entonces, bueno, yo los voy a colocar ahí porque al final es que te pones a pensar en el este, a analizarlo entero, y es que hay auténticos equipazos, ¿eh? O sea, ya hemos hablado de alguno, veremos qué pasa con Harden, pero Filadelfia tiene que estar ahí, los Knicks. Y bueno, vamos a pasar ya al último, que también se está hablando mucho de ellos ahora por unas noticias que salieron de Tatum, ¿no? Las últimas horas, ahora hablaremos de ello. Pero bueno, son los Boston Celtics. Yo creo que aquí el objetivo, evidentemente, tiene que ser el campeonato. Creo que el año pasado pues, se quedaron cerquita, pero bueno, les faltó ese último paso, ¿no? Al final, es un equipo que al final, pues bueno, estamos hablando de jugadores como Jason Tatum, como Jaylen Brown, ahora la incorporación, que vamos a hablar de ello, Kristaps Porzingis, Robert Williams, Al Horford,
Horford, Pritchard, Malcolm Brogdon, que veremos también que hay mucho que hablar de él también, Brissett, que es un jugador que no se ha hablado mucho, pero también es interesante de cara a la rotación. Pero bueno, yo creo que aquí hay que empezar por una pérdida a nivel de juego y sobre todo a nivel emocional, ¿no? Para los hinchas, ¿no? De los Boston Celtics, como es la de Marcus Smart. Para mí, y ya lo dije, y en el momento se criticó mucho, se nos criticó mucho a los que lo dijimos, para mí salen ganando, porque al final consigues un jugador como Porzingis, que es verdad que es un jugador que tiene, pues bueno, bastante predisposición a la lesión. De hecho, hemos visto que ahora no ha jugado el Mundial, ¿no? Por una fascitis plantar, creo que era lo que tenía, pero es un jugador que viene a hacer una grandísima temporada, me atrevería a decir que la mejor incluso de su carrera. Lo que pasa es que, claro, estaba en un mercado, ¿no? Como Washington, que no se mira mucho, ¿no? O la gente que sigue un poquito más por encima de la NBA no lo mira mucho. Entonces, es un fichaje que causa mucha controversia, ¿no? Un traspaso, porque al final pierdes a un símbolo, un referente como Marcus Smart, ¿no? Que ya te digo, a nivel de juego aportaba mucho, pero creo que a nivel sentimental, ¿no? Dentro del Garden era otra cosa, ¿no? Entonces, por los aficionados de los Celtics, yo creo que hubo ahí una semana de luto, ¿no? Por el bueno de Marcus Smart. A mí, la verdad, que también me fastidió, porque es como estos jugadores que aunque todavía le queda mucho para el retiro, ¿no? Pero parecía incluso que se podría retirar ahí, ¿no? Porque era un símbolo, ¿no? Dentro de la franquicia, pero es que ganas a un pedazo de jugador en un puesto que se estaba quedando cojo, ¿no? Porque al final Al Horford pues lo está haciendo bien, pero bueno, ya va teniendo una edad y creo que bueno, ese trío, ¿no? Que se monta ahí con los dos Jays y con Porzingis, si le respetan las lesiones, para mí tiene uno de los mejores quintetos, si no el mejor de toda la NBA. Yo creo que Brad Stevens ha pensado, mira, si no traspaso a Marcus Smart, traspaso a Jaylen Brown. Entonces vamos a pensar realmente cuál puede ser la mejor opción deportiva y salió la opción de conseguir a Kristaps Porzingis, que viene de jugar 65 partidos, de promediar 23 puntos y 8 rebotes. Cierto, lo has dicho tú, es que no puedo decir nada más de que ya no hayas comentado, porque es que tienes toda la razón, Marcos. Viene de un mercado pequeño, la gente se ha olvidado un poco a lo mejor de los Washington Wizards, porque Bradley Beal estuvo ahí, los Wizards no ganaban partidos, pero viene, no sé si de hacer su mejor temporada, pero sí sobre no tengo ningún tipo de duda, la temporada más regular y la temporada de más nivel de madurez del jugador. O sea, de entender el baloncesto, de aportar el equipo. Totalmente de acuerdo en el otro tema. Al Horford ya tiene 37 años, hemos visto como Robert Williams es un jugador que, bueno, es propenso a lesionarse, que a lo mejor en unos momentos más importantes no puedes contar con su baza, y creo que era una posición que se estaba quedando muy, muy coja y que había muy pocas opciones en el mercado para realmente decir, oye, tenemos que reforzar esta posición. Creo que la baja de Marcus Smart es muy dolorosa porque era el líder del equipo, incluso por encima de Tatum, en cuanto a lo emocional, en cuanto a la conexión que tenía con el TD Garden, afición. Era el jugador que representaba yo creo que era el que mejor representaba los valores de Boston Celtics y todo lo que quiere ejemplificar la franquicia. Hablando de lo deportivo, creo que hay un subidón de calidad en el equipo. Creo que la gente tiene que esperar, ver los primeros 25 primeros partidos, porque no va a ser nada fácil, porque creo que Boston Celtics se ha quedado como al 80% de realmente construir un equipo. Ya han salido informaciones de que Jason Tatum quiere jugar de base, de que Malcolm Brogdon está cabreado. Es normal porque estuvo prácticamente traspasado. Finalmente no superó el examen médico con Los Ángeles Clippers y ahora se queda los Celtics con una cara de, oye, aquí no me queréis, ¿qué papel voy a tener yo cuando acabo de ganar el mejor sexto hombre de la temporada? Que es algo que a la gente se le olvida. Y claro, había opciones interesantes en el mercado. De verdad que cuando yo vi el traspaso de Porzingis. No sé si Derrick Rose todavía era agente libre o ya había firmado con Memphis, pero eran opciones interesantes en la posición de base. Algún base interesante para Boston Celtics, porque ahora están un poco. No me atrae mucho la idea de que Jason Tatum sea base, porque es verdad que tiene momentos en algunos partidos donde si Tatum no está bien, se nota mucho, no solo en el tiro, sino en el rendimiento global del equipo. Y me atrevo también a decir que creo que es la última oportunidad de la pareja Jaylen Brown-Jason Tatum. Creo que si este año no consiguen ganar el anillo, podríamos ver movimientos bruscos la próxima temporada. Además, Brad Steven ha demostrado, y sobre todo los Celtics, ya lo hicieron en 2018, cuando traspasaron a Isaiah Thomas promediando 29 puntos, que era una auténtica vamos, era la parte del juego de franquicia era un mito en Boston Celtics esa temporada. No le ha temblado la mano para traspasar a Marcus Smart. Creo realmente que es la última oportunidad
de Jaylen Brown y de Jason Tatum por competir el anillo de la NBA. No sé si piensas en lo mismo que yo. Sí, sí, a ver, yo por aclarar un poquito el tema de Tatum, ¿vale? Porque justo ayer fue algo muy comentado, ¿no? De hecho, yo puse un tweet y creo que también se ha sacado un poco de contexto, ¿no? O sea, yo creo que al final Tatum, si ves partido y sobre todo llevas viendo partidos años de Tatum, sobre todo en playoffs, muchas veces era él quien subía el balón, ¿no? O sea, no creo que, porque se han filtrado como una información que decía un poco como que él pues estaba poniendo más foco pues en mejorar el bote con el balón, en mejorar también subir el balón y eso. Pero yo creo que, a ver, el base titular ahora mismo de este equipo, evidentemente, va a ser Derrick White. O sea, yo creo que Sí. de eso no hay ninguna duda. O sea, creo que va a ser un Derrick White, Jalen Brown, Jason Tatum, Porzingis y Robert Williams. Yo creo que eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Tienes, lo comentabas tú antes, ¿no? El tema Malcolm Brogdon, ¿no? Que parece que o sea, que hubo ahí, bueno, todo el tema del traspaso, pero aparte una cosa con su lesión, que no está muy conforme con el tema de los Celtics. También he leído que él había salido a desmentir esto, pero bueno, no sé, cuando tanto se habla puede haber algo ahí, ¿no? Y al final no es el único, o sea, se dijo por varias fuentes, evidentemente pues no sé cuál es, ¿no? La verdadera, al final tienes que guiarte por lo que tienes, ¿no? Pero al final creo que es un jugador que puede salir traspasado, depende un poco por lo que venga a cambio, ¿no? Si deciden traer otro base suplente, pero yo creo que va más un poco por el hecho de si sale Malcolm Brogdon o juega menos, porque al final es lo que tú dices, ¿no? Parece que está un poco más cabreado con la franquicia y tal. Creo que va porque Jason Tatum pueda asumir esos minutos, a lo mejor un poco más en la función de base en la segunda unidad, ¿no? Porque la gente ayer cuando lo puse ya se alarmaba, oh, ¿cómo va a jugar de base? ¿Cómo? Obviamente no va a jugar de base. Obviamente Jason Tatum, lo que tú comentabas, donde saca su mejor versión, aunque es un jugadorazo y evidentemente pues puede jugar de base, ¿no? Y lo hemos visto los últimos años no solo con él, sino con otros jugadores, como el caso de LeBron James, ¿no? Que yo creo que es el que más se nos viene a la cabeza, ¿no? Pero al final es un caso, eso, similar, un poco para, voy a liderar como base, ¿no? O aunque no seas de base, puedes jugar con Peyton Pritchard al lado, por ejemplo, ¿no? Pero sí, pues llevar un poquito más la batuta, ¿no? Entonces yo creo que va un poquito por ahí todas las informaciones que han salido y claro, la gente ya se ha alarmado, plan, ¿no? ¿Cómo lo vamos a poner de base? ¿Qué está haciendo esta franquicia? ¿Van a la deriva? No, o sea, yo creo, vamos, y he estado leyendo y documentando sobre ello, no va a jugar de base, simplemente pues va a tomar las riendas del equipo, en el caso de que salga Malcolm Brogdon, que se necesite alguien que lidere esta segunda unidad y sobre todo de cara a playoffs, ¿no? Que es lo realmente importante, pues él va a trabajar eso para en los momentos más decisivos pues tener mejores skills, ¿no? O mejoradas, un poquito para poder llevar a este equipo, ¿no? Pero al final, obviamente, Derrick White va a ser el base de este proyecto, ¿no? Hay que rezar, hay que cruzar los dedos de que no se lesione Derrick White, Claro. porque si se lesiona Derrick White, Ahí sí aquí que hay sí un van a empezar problema. Sí. aquí sí van a empezar los problemas. Y creo que van a tener que. Creo que es un equipo que está obligado en febrero a hacer algún movimiento. Sí. Creo que está bastante obligado a encontrar, intentar buscar un base. No sé, no sé, es que tienen que intentarlo, porque un equipo que quiera ganar el campeonato necesita un base de garantías. Sí, Derrick White ha hecho unos muy buenos playoffs. Es un jugador que a mí personalmente me gusta, que creo que está incluso hasta infravalorado, pero no puede depender tu dirección de todo el juego de un jugador que, si se lesiona, Sí, a ver, finito. yo es que tengo muchas ganas de ver cómo empieza la temporada, ver un poco también pues cómo están los dos Jays, ver el tema sobre todo de Cripstars, pero yo creo que al final este equipo ahora mismo, aunque sea con Derry White como base y con la plantilla de ahora, para mí, no te diría el favorito, pero sigue siendo uno de los favoritos y creo que todo lo que no sea llegar a las finales sería un fracaso, ¿no? También hay que ver cómo acabas perdiendo, entre comillas, ¿no? Siempre hay que entrecomillar estas cosas, pero creo que tiene una plantilla muy potente. Creo que ese con Porzingis, si funciona bien, no se lesiona, puede jugar partidos, sobre todo más de cara a playoffs. La regular season, pues da un poquito más igual, ¿no? Aunque es verdad que necesita pues generar pues estos dinamismos con la gente, plan empezar a entenderse con el equipo, ¿no? Pero yo me parece un auténtico equipazo. A mí, Derry White, sí que es verdad que está lejos de ser ese base, ¿no? En el que todos pensamos, ¿no? De un equipo que gane, pero creo que es un base muy completo, ¿no? Y que te puede aportar en ambos lados de la cancha. Y yo creo que esta temporada sí, creo que es la madurez definitiva de los Jays. Creo que estoy muy de acuerdo contigo que quizás, depende también si caen y cómo caen, ¿no? Claro, Obviamente, claro, claro, claro. pero si hubiese una caída un poco, yo que sé, unas semifinales, ¿no? De conferencia que nadie se espera, ahí sí que creo que puede ser el último año de este proyecto. Pero a mí es un proyecto que me gusta mucho. Veníamos hablando antes con Brooklyn Nets y con los New York Knicks, ¿no? Que fueron el proceso
eso, oye, mayor proceso que este creo que no hay, ¿no? Llevan, ahora No, mismo no recuerdo el dato, pero muchísimas finales de conferencia, unas 5 creo, finales de 4. eso, 5, algo así, una de la NBA. O sea, es un equipo que siempre ha estado ahí. Porque claro, lo comparas, por ejemplo, con Filadelfia, es que Filadelfia siempre se queda, pero 2 pasitos por debajo, ¿no? Entonces, este es un equipo que ya sí que lo está rozando, y yo creo que esta temporada, y si funciona el tema Porzingis, yo estoy bastante confiado, ¿no? Con este equipo, como puedes ver. Hombre, a ver si llega la... Eh, Yo, la temporada que viene, lo único que pido es unas finales Celtics-Lakers. buah, Creo eso sí, que tienen equipazo ambos sí, y sería espectacular para la NBA una final sí, entre estos dos con el 18. sí. Quien gane pues, tendría más Nada, anillos en la historia de no, la NBA. sería. Sería O sea, a nivel NBA, yo creo que no hay nada que lo pueda superar. nada. Encima, últimos años de LeBron, Por Jason Tatum eso, en el. Nada, increíble, sería nada. increíble. Y lo que tú dices, yo no lo descarto. O sea, creo que. Es verdad que los Lakers han hecho vamos, un mercado, me atrevería a decir el mejor, ¿no? Maravilloso. Sí, para mí el Ya, mejor, ¿eh? ya no solo trayendo jugadores, sino renovando lo que tienes y a un precio, creo, súper inferior al del nivel, ¿no? Al que se esperaba, como el caso de Austin Reeves. Pero yo creo que los Celtics es que veo ya la madurez del proyecto y veo que si Porzingis encaja bien, yo creo que este puede ser el año, para todos los aficionados de los Celtics. Esperemos. Esperemos. Bueno, oye, Adri, pues nada, con esto acaba pues este análisis muy completito. Creo que hemos hablado muchísimo de todas las franquicias, de los movimientos que han hecho, posibles, ¿no? Movimientos que pueda haber. En el caso de Filadelfia, pues nos quedamos un poquito ahí a caballo, ¿no? De acabar el análisis, pero porque no, bueno, yo creo que todo el que nos esté viendo, nos esté escuchando, sabe cómo es la NBA y sabe lo que cambia, y más un traspaso de un jugador de la categoría de James Harden. Así que nada, tío, oye, me queda agradecerte de nuevo pues el haberte pasado por aquí, ¿vale? Y nada, que a disfrutar de la NBA, que ya nos queda un mesecito nada más, y bueno, a todo lo que nos estéis viendo, escuchando, mañana Adri empieza su guía, equipo por equipo, ¿no? Si no me equivoco. Y nada, oye, pasaros a verlo porque es un auténtico crack y como habéis visto, pues oye, le gusta muchísimo, como es mi caso, ¿no? Pero además, tío, pues le mete mucho curro detrás y la verdad que su canal pues es sensacional. Nada, Marco, muchísimas gracias por la invitación. Se me ha hecho súper ameno. Me hubiese quedado aquí hablando otra hora más bastante fácil. Y nada, de verdad que muchísimas gracias. Que sigue con tu proyecto, que estoy viendo que en Instagram y tanto en Twitter estás subiendo muchísimo. Creo que está totalmente merecido y con todo el trabajo que llevas detrás. Creo que cuando a la gente le gusta el baloncesto, como es el caso tú y yo, al final se nota, se refleja en el trabajo y creo que la gente de fuera sabe valorarlo. Entonces creo que la comunidad de NBA es bastante agradecida, en eso creo que podemos estar de acuerdo. Y nada, lo dicho, de verdad que muchísimas gracias, que si me quieres invitar otra vez a tu podcast, Seguro. yo voy a venir aquí encantado. Yo todo lo que sé hablar de NBA con gente que ama el baloncesto y que tiene la misma pasión que yo, no me supone ningún tipo de problema, es más, para mí es un auténtico honor.